La casa del juez, por Bram Stoker. Cuando llegó el instante de sus exámenes, Malcolmson decidió irse a algún sitio donde pudiera estar a solas para estudiar. Temía las distracciones de la costa, y temía también la completa soledad del campo, cuyos atractivos conocía desde tiempo inmemorial, así que decidió buscar algún humilde pueblecito donde nada lo distrajera. Se abstuvo de pedir consejo a sus amigos, pues supuso que cada uno le recomendaría un lugar familiar para él y donde tuviera conocidos. Como Malcolmson intentaba evitar a sus amigos, tampoco deseaba cargar con las atenciones de los amigos de sus amigos, por lo que se ocupó de descubrir él mismo el lugar. Llenó un baúl de viaje con ropa y los libros que necesitaba, y sacó un billete para el primer destino de la lista de salidas que le fuera desconocido. Cuando al cabo de 3 horas de viaje se apeó en Benchurch, se alegró de haber borrado sus huellas de forma que pudiera proseguir en paz sus estudios. Se encaminó directamente a la única posada que había en el tranquilo lugar y tomó alojamiento para aquella noche. En Benchurch tenía lugar un mercado cada 3 semanas, jornada en que el pueblo se llenaba de gente, pero a lo largo de los 21 días restantes era tan atractivo como un desierto. Al día siguiente de su llegada, Malcolmson buscó un alojamiento incluso más aislado que el que tenía en la serena posada The Good Traveler. Hubo un solo sitio que le gustó, y en efecto se ajustaba a sus más extraños deseos de sosiego. En realidad, sosiego no era la palabra más adecuada para el lugar. Desolado era el único término que reflejaba la medida de su aislamiento. Se trataba de una casa de estilo jacobeo, laberíntica, robusta, con pesados gabletes y ventanas excepcionalmente pequeñas y abiertas más alto de lo que era corriente en casas de aquel tipo, y que se encontraba rodeada por un alto muro de piedra de sólida construcción. De hecho, más parecía una casa fortificada que una vivienda normal, pero todo ello le gustaba a Malcolmson. Aquí, pensó, esto es exactamente lo que quiero. Si pudiera alojarme en esta casa sería feliz. Su alegría creció al comprobar, sin espacio para la duda, que la vivienda se encontraba sin inquilinos. En la oficina de correos averiguó el nombre del agente inmobiliario, que se mostró muy sorprendido ante la solicitud de alquilar una parte de la vieja casa. El señor Carford, el abogado y agente inmobiliario de la localidad, era un caballero afable y de avanzada edad, que con cortesía le confesó cuánto le alegraba que alguien estuviera dispuesto a vivir en aquella casa. Si le digo la verdad, añadió, estaría encantado, y también los propietarios, de dejar que alguien viviera gratis en ella durante años, para que la gente de aquí se acostumbrara a verla habitada. Lleva tanto tiempo vacía que ha surgido una absurda aprensión contra ella, y el mejor remedio para acabar con ella es alquilarla, aunque, añadió, dedicando una mirada maliciosa a Malcolmson, solo sea por un estudiante como usted, que busca durante un tiempo la tranquilidad del lugar. Malcolmson consideró innecesario preguntar a la gente por el absurdo prejuicio. Sabía que podría obtener más información sobre el tema, en caso de informarse por otras fuentes. Abonó 3 meses de alquiler. Tomó el recibo. Se informó del nombre de una buena mujer que pudiera ocuparse de las faenas domésticas y salió con las llaves en el bolsillo. Fue a ver a continuación a la patrona de la posada, una persona vivaracha y de lo más amable, y le pidió consejos sobre las provisiones y demás efectos que pudiera necesitar. Ella alzó las manos atónita cuando él le dijo dónde iba a instalarse. «En la casa del juez, no», exclamó ella, cambiando su cara como la cera. Él le explicó dónde estaba la casa, puesto que no sabía su nombre. Cuando terminó, ella dijo, «Sí, seguro que sí. Es el mismo lugar, es la casa del juez». Él le pidió que le hablara del lugar, por qué se llamaba así y qué tenía la gente en su contra. Ella le explicó que en el pueblo la conocían por ese nombre porque hacía muchos años. No sabía cuántos, porque ella era originaria de otra parte del país, pero creía que 100 o más. Fue la morada de un juez que inspiraba terror a causa de sus durísimas sentencias y de la belicosidad que manifestaba contra los prisioneros en Asijes. En cuanto a qué había contra la casa, no lo sabía. Había preguntado frecuentemente al respecto, pero nadie pudo aclarárselo. Sin embargo, existía la impresión general de que allí había algo, y, por lo que a ella respectaba, no pasaría una hora a solas en la casa ni por todo el dinero del banco, Drinkwater. A continuación se disculpó por haber desasosegado a Malcolmson con sus palabras. «Ha sido muy incorrecto por mi parte, señor, pero también lo es por la suya, si me permite decirlo, vivir allí totalmente solo.
tratándose además de un joven caballero, y discúlpeme usted, pero si fuera mi hijo, no pasaría allí ni una noche, aunque tuviera que ir yo en persona a hacer sonar la gran campana de alarma del tejado. La buena mujer hablaba con tanta seguridad en serio, y sus intenciones eran tan corteses, que Malcolmson, pese a que todo aquello le divertía, se sintió conmovido. Le dijo sinceramente cuánto apreciaba su interés, y añadió: «Pero, mi querida señora Witham, no existe razón para que se interese usted por mí. Un hombre que estudia matemáticas en la Universidad de Cambridge tiene bastante en lo que pensar como para que lo intranquilice cualquier algo misterioso, y su trabajo es de una especie demasiado exacta y prosaica como para dejar espacio en su cerebro para misterios de cualquier clase. La progresión armónica, las permutaciones, las combinaciones y las funciones elípticas ya encierran bastantes misterios para mí». La señora Witham puso manos a la obra con lo que le había encargado, y él fue en persona a ver a la anciana que le había sido recomendada. Cuando regresó con ésta a la casa del juez, un par de horas más tarde se encontró en la puerta con la señora Witham, que lo aguardaba junto con un grupo de hombres y niños cargados de paquetes, y con un tapicero que llevaba una cama en un carro, ya que, según ella, aunque las mesas y las sillas podían continuar en buen estado, una cama que podía llevar 50 años sin airear no era descanso conveniente para unos huesos jóvenes. Estaba claro que sentía curiosidad por ver el interior de la casa, y pese a estar tan asustada de algo que al menor ruido se cobijaba contra Malcolmson, que no la dejó sola en ningún instante, recorrió todo el lugar. Tras examinar la casa, Malcolmson decidió instalarse en el amplio comedor, lo suficiente para satisfacer todas sus necesidades, y la señora Witham, con ayuda de la asistenta, la señora Dempster, procedió a ordenarlo todo. Una vez trasladados los bultos al interior, Malcolmson se encontró con que, haciendo gala de gran previsión, la señora Witham había enviado provisiones de su propia cocina para varios días. Antes de irse, ella le manifestó sus mejores augurios, y en la puerta se volvió y dijo: «Y, señor, como el comedor es amplio y se producen en él corrientes de aire, quizás sería necesario hacerse con un biombo grande para colocarlo por las noches alrededor de la cama, aunque, si le digo la verdad, yo me moriría si tuviera que estar ahí dentro encerrada con toda clase de visitantes, asomando la cabeza por los costados y por arriba, observándome». La imagen que ella misma había invocado fue demasiado para sus nervios y salió despavorida sin disimulo. La señora Dempster inspiró por la nariz con aire de superioridad y comentó que, por lo que a ella atañía, ni todos los duendes del reino eran suficientes para asustarla. «Le diré lo que ocurre, señor. Los duendes son toda clase de cosas. Menudos duendes, ratas y ratones, e insectos, y puertas que chirrían, y tejas sueltas, y ventanas rotas, y cajones bloqueados que permanecen abiertos y caen al suelo en mitad de la noche. Fíjese en el empanelado de las paredes. Es viejo. Tiene siglos. ¿Cree usted que ahí atrás no habrá ratas e insectos? ¿Cree usted, señor, que no va a verlos? Las ratas son duendes, se lo aseguro, y los duendes son ratas. Que no se le meta nada más en la cabeza». «Señora Dempster», dijo Malcolmson muy serio, dedicándole una cortés reverencia, «sabe usted más que el mejor graduado en matemáticas de Cambridge, y permítame añadir que, como muestra de mi afecto por su demostrable fortaleza de mente y corazón, le haré entrega cuando me vaya de esta casa, y dejaré que se aloje aquí durante los 2 últimos meses del alquiler, ya que a mí serán suficientes con 4 semanas». «Le estoy muy agradecida, señor», contestó ella, «pero no podría pasar ni una noche fuera de mi actual alojamiento. Estoy en el albergue de caridad de Greenhow, y si me ausentara una sola noche perdería todo lo que tengo en el mundo. Las reglas son muy severas, y hay mucha gente a la espera de una vacante como para correr riesgos. Al margen de eso, señor, estaré encantada de venir a atenderle durante su estancia». «Señora mía», manifestó Malcolmson precipitadamente, «he venido aquí con el único propósito de encontrar soledad, y créame que estoy muy agradecido al difunto Greenhow por su caridad admirable, sea como fuere, la cual me evita la tentación de tener compañía. Ni el mismísimo San Antonio podría ser más rígido». La anciana se rió ásperamente. «Ustedes, los jóvenes», dijo, «no le tienen miedo a nada. Aquí gozará usted de toda la soledad que necesite. Así será». Ese mismo día se puso a limpiar, y al atardecer, cuando Malcolmson regresó de su paseo, siempre se llevaba un libro para estudiar cuando paseaba, se encontró la estancia barrida y ordenada, un fuego ardiendo en la vieja chimenea, la lámpara encendida y la mesa preparada para la cena con la apetitosa comida de la señora Witham.
Esto sí que es lujo, se dijo frotándose las manos. Cuando hubo finalizado la cena, dejó la bandeja en el otro extremo de la gran mesa de roble, sacó sus libros, echó leña al fuego, encendió la lámpara y se dispuso a realizar una concienzuda sesión de trabajo. A ello se dedicó sin pausa hasta cerca de las 11 de la noche, cuando se detuvo para atizar el fuego, ajustar la lámpara y prepararse una taza de té. Siempre le había gustado el té, y durante su estancia en la universidad se había acostumbrado a trabajar hasta tarde y beber té. El descanso era un gran lujo para él, así que lo disfrutaba con un abandono exquisito, sensual. El fuego avivado saltaba y chisporroteaba, proyectando extrañas sombras en la antigua y gran estancia, y mientras sorbía su té caliente gustó de sentirse aislado del resto de seres humanos. Fue entonces cuando descubrió por primera vez del ruido de las ratas. No puede haber sonado tan fuerte mientras estaba estudiando, pensó. En ese caso seguro que lo habría notado. Poco después, cuando el ruido creció, se dio la razón a sí mismo. Estaba claro que antes las ratas habían asustado por la presencia de un desconocido, así como por el fuego y la luz de la lámpara, pero después se habían ido envalentonando y ahora se paseaban como acostumbraban. Cuánto se movían, y qué extraños ruidos hacían, arriba y abajo tras el viejo revestimiento de madera de las paredes, por encima del techo y por debajo del suelo corrían, roían y chillaban. Malcolmson sonrió al tener presente las palabras de la señora Dempster. Los duendes son ratas, y las ratas son duendes. El té empezó a hacer su efecto de estímulo intelectual y nervioso, y Malcolmson previó otra buena sesión de trabajo antes de la llegada del amanecer, y con la tranquilidad que le proporcionaba tal premonición se concedió el lujo de recorrer la estancia. Cogió la lámpara y recorrió el comedor, asombrado porque una casa tan pintoresca y hermosa hubiera estado tanto tiempo sin ser habitada. Las molduras talladas en el roble del empanelado eran de gran calidad, y las que cubrían y rodeaban las puertas, así como las ventanas, eran magníficas y de un talento extraordinario. Había algunos cuadros antiguos, pero se hallaban tapizados por una capa tan gruesa de polvo y mugre que hacía que no se distinguiera ni el menor detalle de ellos, pese a que Malcolmson alzó la lámpara, todo lo alto que pudo. Aquí y allí, mientras paseaba, vio grietas y agujeros bloqueados, unos instantes por una rata, con los ojos reflejando la luz, pero poco después ya habían desaparecido, sin dejar más rastro que un chillido y el ruido que hacían al escaparse. Lo que más le impresionó, sin embargo, fue el acuerdo de la gran campana de alarma que había en el tejado, la cual pendía en un rincón de la estancia a la derecha de la chimenea. Arrastró junto al fuego una gran silla tallada de roble, con respaldo alto, y se sentó a tomar una última taza de té. Acto seguido avivó el fuego y volvió al trabajo, sentado en la esquina de la mesa, con el fuego a su izquierda. Al principio, las ratas le molestaron un poco con sus continuos correteos, pero se acostumbró al ruido, igual que uno se habitúa al tic-tac de un reloj o al murmullo del agua en movimiento, y se concentró en su trabajo de tal suerte que todo el mundo, excepto el problema que trataba de resolver, se esfumó para él. Alzó la vista de pronto. El problema seguía sin solución, y en el aire pendía la impresión propia de ese instante anterior al amanecer, tan temido por su carácter incierto. El ruido de las ratas había cesado. Le pareció que debía de haber ocurrido hacía poco, y que había sido precisamente su repentina interrupción lo que le había alarmado. El fuego ardía con poca fuerza, pero todavía emitía un resplandor rojo encendido. Al mirar hacia la chimenea, Malcolmson refunfuñó, pese a toda su sangre fría. En la gran silla tallada de roble, situada a la derecha del fuego, estaba sentada una rata grandiosa, mirándolo fijamente con ojos amenazadores. Hizo una intención de ir hacia ella, como si fuera a cazarla, pero el roedor no se inquietó. Después, Malcolmson la amenazó con tirarle algo. Ella siguió sin moverse, pero le mostró colérica los grandes y blancos dientes, y la luz de lámpara hizo brillar sus ojos con un rencor inusitado. Malcolmson estaba incrédulo, y tomando el atizador de la chimenea se lanzó contra ella dispuesto a matarla. Sin embargo, antes de que pudiera golpearla, la rata emitió un chillido que pareció fruto de todo su odio concentrado. Brincó al suelo y, trepando por la cuerda de la campana de alarma, desapareció en la oscuridad más allá del círculo de luz de la lámpara. Al momento, por extraño que parezca, volvieron a empezar los ruidosos correteos de las ratas tras el empanelado. Para entonces, Malcolmson ya había perdido la concentración en el problema y cuando el sonoro canto de un gallo le avisó de la proximidad del día, se acostó en la cama. Durmió tan profundamente que ni tan solo se despertó cuando la señora Dempster entró a arreglar la habitación.
Solo cuando ella ya hubo terminado y preparado el desayuno y dio unos golpecitos en el biombo tras el que se ocultaba la cama, se despertó él. Continuaba algo cansado tras la dura noche de trabajo, pero una taza de té cargado le transmitió energía, y cogiendo un libro salió a dar su paseo matutino, llevándose además algunos sándwiches por si acaso no regresaba a casa hasta la hora de la cena. Descubrió un sendero tranquilo que discurría entre altos olmos, a las afueras del pueblo, y estuvo allí la mayor parte del día estudiando a Laplace. En el camino de regreso, se detuvo para realizar una visita a la señora Witham y agradecerle su amabilidad. Cuando ella lo vio acercarse a través de los cristales emplomados de la ventana saladiza de su San Sanctorum, salió a recibirlo y lo invitó a pasar. Lo escrutó y dijo: «No debe usted abusar, señor. Está más demacrado esta mañana de lo que tendría que estar. Hacer trabajar demasiado al cerebro, y además a horas intempestivas, no es bueno para nadie. Pero cuénteme, señor, ¿cómo ha pasado la noche?» «Bien, supongo. Se lo aseguro. Me puse muy contenta cuando la señora Dempster me contó esta mañana que usted se encontraba bien y dormía tranquilamente cuando fue a verlo». «Sí, he estado bien», contestó él con una sonrisa. «Ese algo no me ha molestado, al menos hasta ahora. Solo las ratas, que tienen montado todo un espectáculo en la casa, se lo aseguro. Una criatura diabólica se sentó en mi propia silla junto al fuego y no se marchó hasta que la amenacé con el atizador. Subió por la cuerda de la campana de alarma y desapareció por algún lugar de lo alto de la pared o del techo. No pude verlo, estaba muy oscuro». «Que Dios se apiade de nosotros», dijo la señora Witham. «Una criatura diabólica y sentada en una silla junto al fuego. Tenga cuidado, señor, tenga cuidado. Mucho de lo que se cuenta en bromas resulta ser verdad». «¿A qué se refiere? Le juro que no la entiendo». «Una criatura diabólica. Puede que el mismísimo diablo». «Basta, señor, no se ría usted», dijo, pues Malcolmson había cortado en carcajadas. «Ustedes los jóvenes creen que se pueden reír de lo que a los viejos nos da temblores. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Por favor, ría siempre y todo cuanto pueda, es lo que le deseo». Y la mujer resplandeció de amabilidad en contestación a las carcajadas de él, con todos sus miedos olvidados por el momento. «Perdóneme», dijo Malcolmson, «no me considere mal educado, pero no he podido aguantar ante la idea de que el mismísimo diablo estuvo sentado anoche frente a mí». Y al imaginárselo volvió a la carcajada limpia. Acto seguido, marchó a casa a cenar. Esa noche los correteos de las ratas ya habían empezado. En realidad ya se hallaban en marcha antes de que él llegara, y solo hicieron un descanso por la sorpresa de su vuelta. Después de la cena, se sentó un rato a fumar junto a la chimenea y acto seguido, tras despejar la mesa, se puso a estudiar. Esa noche las ratas le atormentaron más que la anterior. Qué forma de corretear arriba y abajo, tras las paredes, sobre el techo y bajo el suelo. Qué forma de chillar, arañar y roer. Cada vez más envalentonadas asomaban a las bocas de sus ratoneras y a los agujeros y grietas del empanelado, y sus ojillos brillaban como lamparitas con el bailoteo de las llamas. Pero para Malcolmson, acostumbrado ya a ellas, sus ojos nada tenían de malvado. Solo le excitaba su carácter juguetón. A veces, las más atrevidas hacían incursiones por el suelo, o recorriendo las molduras de los paneles. En ocasiones, si lo incomodaban, Malcolmson hacía algún ruido para asustarlas, golpeando la mesa con la mano o lanzando un enfado «shh», y ellas huían directas a sus agujeros. Y así pasó la primera parte de la noche. Y a pesar del ruido, Malcolmson se sumergió cada vez más en su tarea. Se detuvo de repente, igual que la noche anterior, sorprendido por un silencio súbito. No se oía ni el menor chillido, ni arañazo, ni sonido de dientes al roer. El silencio era el mismo que habría en un cementerio. Malcolmson recordó el extraño acontecer de la noche previa, e instintivamente dirigió su mirada hacia la silla junto a la chimenea, y una extraña sensación le recorrió el cuerpo. Allí mismo, en la gran silla tallada de roble y de alto respaldo junto al fuego, se encontraba la misma rata enorme, mirándolo sin moverse, con sus ojos llenos de odio. Instintivamente cogió lo que tenía más a mano, un libro de logaritmos, y se lo lanzó. No apuntó bien y la rata ni se movió, así que hubo de repetir el número del atizador, y de nuevo la rata, perseguida de cerca, huyó trepando por la cuerda de la campana de alarma. Resultó también extraño que la marcha de la rata también fuera seguida en esa ocasión por la renovación de la algarabía de la comunidad de roedores. Esa vez, como la anterior,
Malcolmson tampoco llegó a averiguar en qué parte de la estancia desapareció la rata, ya que la pantalla verde de la lámpara dejaba la parte superior del comedor a oscuras, y el fuego ya era débil. Al mirar su reloj descubrió que ya se acercaba la medianoche, y agradeciendo el divertissement, avivó el fuego y se preparó la tetera nocturna. La sesión de trabajo había sido útil, y juzgó que se merecía un cigarrillo, así que se sentó en la gran silla de roble ante el fuego para disfrutarlo. Mientras fumaba, pensó que sería provechoso saber por dónde desaparecía la rata, ya que empezaba a trazar planes para el día siguiente, planes en los que se valdría de una trampa para roedores. Con ese fin, encendió otra lámpara y la colocó de manera que iluminara bien la esquina del comedor a la derecha de la chimenea. Después cogió todos los libros que tenía y los dejó a mano para arrojárselos a la alimaña. Finalmente, levantó la cuerda de la campana y colocó el extremo sobre la mesa, pisado por la lámpara. Al hacerlo no pudo evitar fijarse en lo flexible que era, algo que resultaba curioso en una cuerda tan resistente y que llevaba tanto tiempo sin servirse de ella. Se podría ahorcar a un hombre con ella, pensó. Una vez concluidos estos preparativos, miró a su alrededor y murmuró contento. Ya está todo preparado, amiga mía. Creo que esta vez averiguaré algo sobre ti. Volvió al trabajo, y aunque al igual que antes inicialmente le molestó el ruido de las ratas, pronto se enfrascó en las proposiciones y los problemas. Sin embargo, su atención volvió a verse atraída de pronto por el entorno inmediato. Esa vez no fue tan solo el silencio repentino lo que lo puso en alerta. La cuerda se desplazó un poco, y también la lámpara. Sin mover un músculo, miró de reojo para asegurarse de que la pila de libros se encontraba al alcance de su mano, y a continuación resiguió la cuerda con la mirada. Contempló a la gran rata saltar desde la cuerda a la silla de roble y tomar asiento desde donde lo miró fijamente. Malcolmson alzó un libro en la mano derecha, apuntó con atención y se lo lanzó. La rata con un rápido movimiento ladeó y esquivó el proyectil. Él cogió un segundo libro y luego un tercero, y uno tras otro se los fue arrojando, pero siempre sin dar en el blanco. Al final, con él, en pie, y armado con otro libro que ya se disponía a lanzar, la rata chilló, aparentemente asustada. Esto avivó el ansia de Malcolmson, y el libro surcó el aire y alcanzó a la rata con un ruidoso golpe. Soltó ésta un terrorífico chillido, y no sin antes dedicar a su atacante una mirada cargada de odio. Trepó por el respaldo de la silla, dio un gran salto hasta la cuerda de la campana y corrió por ella hacia arriba, como un poseso. La lámpara se balanceó por el repentino tirón, pero era pesada y no llegó a volcarse. Malcolmson no apartó la vista de la rata, y a la luz de la segunda lámpara la vio saltar hasta la moldura de un panel y desaparecer por un agujero en uno de los grandes cuadros colgados de la pared, oscuro e indiscernible, tras la capa de suciedad y polvo. Por la mañana echaré un vistazo a la morada de mi amiga, dijo el estudiante mientras recogía los libros. El tercer cuadro desde la chimenea, no lo olvidaré. Fue levantando los libros uno por uno, dedicándoles comentarios. Secciones cónicas no dio en el blanco, tampoco oscilaciones cicloidales, de los principios, ni cuaterniones, ni termodinámica. Veamos qué libro sí lo consiguió. Lo cogió y sufrió un enfado, a la vez que una pronta palidez le invadía el rostro. Miró incómodo a su alrededor, temblando un poco, mientras murmuraba para dentro. La Biblia que me regaló mi madre. Qué rara coincidencia. Se sentó de nuevo a trabajar, y las ratas reanudaron sus retozos tras el empanelado. Sin embargo, no representaban una molestia para él, porque de alguna manera su presencia le hacía sentir acompañado, pero no era capaz de concentrarse en la tarea, y al cabo de un rato de tratar sin éxito de asimilar la cuestión que le ocupaba, se rindió desesperado y se fue a la cama cuando el primer vislumbre del amanecer se filtraba por la ventana oriental. Tuvo un sueño profundo pero desasosegado, y soñó mucho, y cuando la señora Dempster lo despertó, ya tarde, él se mostró confuso, y tardó unos minutos en saber dónde se hallaba. Su primera petición sorprendió a la sirvienta. Señora Dempster, mientras yo esté fuera hoy, me gustaría que cogiera usted la escalera y desempolvara o limpiara esos cuadros, en particular el tercero desde la chimenea. Me gustaría ver qué hay en ellos. Por la tarde, Malcolmson se dedicó a sus libros en el paseo sombreado, y la alegría del día precedente volvió a él a la vez que transcurría la jornada y adelantaba trabajo en buena armonía. Resolvió de manera satisfactoria todos los problemas que hasta entonces se le habían resistido, así que cuando pasó a hacer una visita a la señora Witham en el The Good Traveller, se sentía jubiloso. Encontró a un desconocido en el acogedor salón de la patrona.
en compañía de esta, que se lo presentó como doctor Thornhill. Ella estaba inquieta, y eso, junto con la repentina serie de preguntas que el médico dedicó a Malcolmson, llevó a ésta a deducir que la presencia del desconocido no era casual, así que dijo sin preámbulos: «Doctor Thornhill, responderé gustoso a todas las preguntas que quiera hacerme si antes me contesta usted una a mí». El doctor pareció sorprendido, pero sonrió y dijo: «Claro que sí. ¿Cuál es? ¿Le ha pedido la señora Witham que viniera a verme y darme consejo?» Por un instante el doctor Thornhill quedó fuera de juego, y la señora Witham enrojeció y les dio la espalda. Pero el doctor era un hombre sincero y con buena disposición, así que contestó con sinceridad: «Así lo ha hecho, pero no era su intención que usted lo supiera. Supongo que han sido mis torpes acciones las que le han llevado a sospecharlo. Me dijo que no le agradaba que estuviera usted completamente solo en esa casa y que creía que tomaba usted demasiado té cargado. De hecho, ella desea que le aconseje dejar el té y no estudiar hasta altas horas. Fui un buen estudiante en mis tiempos, así que imagino que puedo tomarme esta libertad, y sin que sea motivo de ofensa, pedírselo no como un desconocido, sino como un compañero». Con una gran sonrisa, Malcolmson le tendió la mano. «Chóquela, como dicen en Estados Unidos. Le agradezco su amabilidad, y a usted la suya, señora Witham, y tal deferencia merece una respuesta por mi parte. Prometo no volver a tomar té cargado. Nada de té hasta que usted me lo vuelva a permitir, y esta noche me iré a la cama a la 1, como muy tarde. ¿Está bien así?» «De acuerdo», dijo el médico. «Ahora explíquenos todas sus impresiones sobre la vieja casa». Y fue así como Malcolmson les hizo un minucioso relato de lo ocurrido en las 2 últimas noches. De cuando en cuando le interrumpían alguna exclamación de la señora Witham, hasta que al final, cuando narró el episodio de la Biblia, las emociones contenidas de la patrona encontraron desahogo con un grito, y hasta que no le administraron un buen vaso de brandy con agua, la señora no se serenó. El doctor Thornhill había escuchado con expresión cada vez más hosca, y cuando la narración finalizó y la señora Witham estuvo repuesta, preguntó: «¿La rata siempre sube por la cuerda de la campana?» «Siempre». «Supongo que sabe usted», dijo el médico, «qué cuerda se trata». «No». «Es la mismísima cuerda», contó despacio el médico, «que el verdugo utilizó con todas y cada una de las víctimas del furor sentenciador del juez». Le interrumpió otro grito de la señora Witham, y hubo que volver a tomar medidas para su recuperación. Malcolmson consultó su reloj, y viendo que estaba próxima su hora de cenar, marchó hacia su casa antes de que ella se recobrara. Cuando la señora Witham volvió de nuevo en sí, bombardeó al médico con preguntas crispadas sobre de qué pretendía él meter ideas tan espantosas en la cabeza de un joven inocente. «Ya tiene bastantes motivos de preocupación allí», añadió. «Mi querida señora», contestó el doctor Thornhill, «mi intención era otra. Quería atraer su atención hacia la cuerda de la campana, que se fijara en ella. Podría ocurrir que se encontrara él en un estado de elevada crispación, debido a que ha estudiado demasiado, aunque me atrevería a decir que nunca he visto a un joven tan fuerte y sano, tanto de mente como de cuerpo. Pero esa historia de las ratas y la hipótesis de una aparición diabólica». El médico meneó la cabeza y después prosiguió hablando. «Le habría ofrecido ir con él y permanecer una noche acompañándole, pero estoy seguro de que eso habría supuesto un motivo de humillación. Por anoche, él podría sufrir alguna clase de extraño ataque de miedo o de alucinación, y en ese caso, deseo que tire de la cuerda. A pesar de encontrarse totalmente solo de esa forma, nos avisará, y nosotros podremos llegar a tiempo de servir de ayuda. Permaneceré despierto hasta bien tarde esta noche, y tendré los oídos atentos. No se alarme usted si Benchurch vive un sobresalto antes de mañana». «¿Qué quiere decir, doctor? ¿De qué está hablando?» «Me refiero a que, posiblemente, no, más bien muy probablemente, esta noche oiremos replicar la gran campana de alarma de la casa del juez». Y dicho esto, el médico hizo una salida de escena tan dramática como era posible. Cuando Malcolmson llegó a casa era un poco más tarde de su hora habitual, y la señora Dempster ya se había marchado. No se debían desatender las reglas del albergue de caridad de Greenhow. Le satisfizo comprobar que el lugar estaba limpio y brillaba con la luz de un alegre fuego y de una lámpara bien encendida. La noche era más fría de lo normal para abril, y un fuerte viento soplaba con fuerza tan creciente que prometía una tormenta segura. Por espacio de unos minutos después de su llegada,
El ruido de las ratas se silenció, pero en cuanto se acostumbraron a su presencia, volvió a reanudarse. Le alegró oírlas, pues una vez más sus ruidos le hicieron sentir acompañado, y pensó de nuevo en la extraña circunstancia de que únicamente dejaran de manifestarse cuando la otra, la gran rata de mirada asesina, realizaba su aparición. Solo estaba encendida la lámpara de lectura y la pantalla verde dejaba a oscuras el techo y la parte alta de las paredes, y la cálida y alegre luz de la chimenea se extendía por el suelo y el mantel blanco dispuesto en un extremo de la mesa. Malcolmson se sentó a cenar, con apetito y ánimo renovado. Después de la cena y un cigarrillo, se puso a trabajar dispuesto a no dejar que nada le molestara, pues recordaba la promesa hecha al médico, así que se mentalizó a sacar el mayor rendimiento posible al tiempo con que contaba. Por espacio de más o menos una hora, trabajó bien, y entonces sus pensamientos empezaron a alejarse de los libros, la realidad física que lo rodeaba. Las llamadas a su atención y su susceptibilidad nerviosa no podían dejarse a un lado. Para entonces, el viento se había convertido en temporal, y después el temporal en tormenta. La vieja casa, a pesar de su solidez, parecía temblar hasta los cimientos, y la tormenta rugía furiosa entre las numerosas chimeneas y los extraños y antiguos gabletes, produciendo sonidos extraños y sobrenaturales en las habitaciones desiertas y los pasillos. Incluso la gran campana de alarma del tejado debía denotar la fuerza del viento, ya que la cuerda ascendía y descendía, como si la campana oscilara un poco de vez en cuando. Y entonces la cuerda flexible se arrastraba por el suelo con un sonido sordo y enojoso. Mientras lo escuchaba, Malcolmson recordó las palabras del médico. Es la cuerda que el verdugo usaba con las víctimas de la furia sentenciadora del juez. Y se aproximó a la esquina de la chimenea para tomarla entre las manos y observarla mejor. Parecía irradiar una clase de interés mortífero, y mientras Malcolmson se hallaba allí en pie, se enfrascó en especulaciones acerca de quiénes fueron tales víctimas y del macabro interés del juez por tener semejante reliquia siniestra a la vista. Mientras tanto, la oscilación de la campana continuaba haciendo subir y bajar la cuerda, pero seguidamente Malcolmson percibió algo diferente. Una especie de temblor en la cuerda, como si algo se moviera por ella. Miró hacia arriba por instinto y descubrió a la gran rata bajar despacio hacia él, mirándolo fijamente. Soltó la cuerda y retrocedió de un salto a la vez que murmuraba una maldición, y la rata dio media vuelta, corrió cuerda arriba y desapareció. Y en ese mismo instante Malcolmson volvió a percibir el ruido de las ratas que se había interrumpido. Todo ello le hizo pensar y se acordó de que no había investigado el cubil de la rata ni echado una mirada a los cuadros, como era su idea. Encendió la otra lámpara, la que no tenía pantalla, y sosteniéndola en alto se situó frente al tercer cuadro desde el lado derecho de la chimenea, por donde había visto desaparecer a la rata la primera noche. Nada más verlo, retrocedió tan rápido que a punto estuvo de dejar caer la lámpara, y una palidez de muerte le cubrió el rostro. Le fallaban las rodillas. Goterones de sudor asomaron a su frente y se puso a temblar como un álamo, pero era joven y valiente, y se recompuso, y al cabo de unos segundos volvió a adelantarse. Levantó la lámpara y examinó el cuadro que, desempolvado y limpiado, ahora se distinguía claramente. Era un juez, ataviado con sus ropas de escarlata y armiño. Su rostro era poderoso y despiadado, malvado, astuto y vindicativo, con una boca carnosa, nariz ganchuda y rubicunda, y con el perfil del pico de un ave de presa. El resto de la cara presentaba un color cadavérico. Los ojos desprendían un brillo singular y poseían una mirada pavorosamente demoníaca. Mirándolos, Malcolmson se quedó helado, al distinguir en ellos la total semejanza con los de la gran rata. La lámpara casi se le escurrió de la mano. Vio a la rata con sus ojos infernales asomada al agujero en la esquina del cuadro y asistió a la inmediata interrupción de todo ruido por parte del resto de roedores. Sin embargo, se dominó y continuó analizando el cuadro. El juez estaba sentado en una gran silla de roble tallado, de respaldo alto, a la derecha de una gran chimenea de piedra, junto a la que en un rincón se desplegaba una cuerda desde el techo, con el extremo enrollado en el suelo. Experimentando algo cercano al terror, Malcolmson identificó el escenario como la estancia donde él mismo se encontraba, y miró atemorizado a su alrededor como si aguardara toparse con alguna extraña presencia a su lado. Miró a la esquina de la chimenea y con un fuerte grito dejó caer la lámpara. Allí mismo, en la silla, con la cuerda colgando detrás,
Se encontraba sentada la rata con los mismos ojos endemoniados que el juez, intensificados por una mirada diabólica. Excepto por el aullido de la tormenta, todo estaba en calma. La lámpara caída obligó a Malcolmson a serenarse. Por suerte era metálica, así que el aceite no se había derramado. Sin embargo, la necesidad de recogerla le bastó para dominar los nervios. Cuando la hubo recogido, se enjugó la frente y se paró a pensar. Esto no está bien, pensó. Si sigo así, voy a volverme loco. Esto tiene que acabar. Prometí al médico no tomar té. Cuánta razón tenía. Debo de haber forzado mis nervios demasiado. Es extraño que no me diera cuenta nunca. Siempre he estado así de bien. Nunca me había sentido mejor. Sin embargo, ahora me he percatado. Y no volveré a ser tan bobo. Se sirvió una buena copa de brandy, con agua, resuelto a sentarse y volver al trabajo. Había pasado cerca de una hora cuando alzó la vista del libro, alertado por un silencio repentino. En el exterior, el viento soplaba y bramaba con más fuerza si cabe, y cortinas de lluvia azotaban las ventanas, golpeando los cristales como granizo, pero dentro no había ningún otro sonido más allá del eco del viento en la gran chimenea, y de cuando en cuando el siseo de algunas gotas de lluvia que se abrían paso por el cañón de la chimenea en un receso de la tormenta. El fuego había menguado, y ardía sin llama, si bien emanaba un resplandor rojizo. Malcolmson escuchó con atención y terminó por percibir un muy débil gritito. Procedía de la esquina donde colgaba la cuerda, y pensó que sería el sonido que hacía la cuerda contra el suelo al subir y bajar. Al alzar la vista, sin embargo, descubrió en la penumbra que la gran rata colgaba de la cuerda y la estaba royendo. Casi la había cortado del todo. Malcolmson descubrió el tono más claro de las puntas roídas de las hebras. Continuaba mirando cuando la labor quedó finalizada y el extremo cortado cayó sonoramente al suelo de roble, mientras que por un instante la rata pendió como un tirador o una borla de la cuerda restante que se meció de un lado a otro. Malcolmson sufrió otra punzada de terror al darse cuenta de que se le había privado de la posibilidad de pedir ayuda al exterior. Pero rápidamente una intensa furia ocupó el lugar de ese sentimiento, y alzando el libro que estaba leyendo se lo arrojó a la rata. Había apuntado bien, pero antes de que el proyectil pudiera dar al roedor, éste se soltó y cayó al suelo con un ruido sordo. De inmediato, Malcolmson se arrojó sobre la rata, pero ella huyó a todo correr, desapareciendo entre las sombras de la estancia. Malcolmson se dijo que el trabajo ya había finalizado por esa noche, y decidió introducir un poco de variedad en su rutina cazando a la rata. Retiró la pantalla verde a la lámpara para disponer de más luz. Se aclaró así la oscuridad de la parte alta de la habitación, y bajo la marea de luz potente en comparación con la anterior oscuridad, los cuadros de las paredes quedaron totalmente visibles. Desde donde se encontraba, Malcolmson vio, justo frente a él, el tercer cuadro a partir de la derecha de la chimenea. Se frotó los ojos, perplejo, y seguidamente le invadió un terrible miedo. En el centro del cuadro apareció un gran espacio irregular de lienzo marrón, tan limpio de pintura como si acabara de ser tensado sobre el marco. El fondo continuaba siendo el mismo, con la silla, la esquina de la chimenea y la cuerda, pero el juez no estaba. Malcolmson, casi petrificado de horror, dio media vuelta despacio y tembló como alguien que tuviera un ataque. Las fuerzas lo habían abandonado y era incapaz de realizar ningún movimiento. Casi no podía pensar, solo ver y escuchar. En la gran silla de roble tallado se encontraba sentado el juez con su atuendo de escarlata y armiño, los ojos amenazadores resplandeciendo de afán de venganza, y una sonrisa triunfal en la boca firme y cruel, mientras tenía en las manos un sombrero negro. Malcolmson sintió que se le helaba la sangre, como suele ocurrir en los episodios de suspense prolongado. Le zumbaban los oídos. Alcanzaba a oír la tormenta que se desarrollaba y bramaba afuera, sonido entre el que se colaron los repiques de la medianoche procedentes del pueblo. Se quedó inmóvil, como una estatua, durante un tiempo que le pareció larguísimo, con los ojos espantados, abiertos de par en par, sin aliento. Con los tañidos de los relojes, la sonrisa triunfal del juez se acrecentó, y con el último tañido cubrió la cabeza con el sombrero. Muy despacio, el juez se puso de pie y tomó el trozo de cuerda que yacía en el suelo. Lo acarició, como si gozara con su tacto, y acto seguido lentamente hizo un lazo con él. Lo tensó y lo probó con el pie, tirando con fuerza hasta que pareció satisfecho.
Caminó a lo largo de la mesa, por el lado opuesto a donde Malcolmson se encontraba, mirando a éste fijamente. Pasó por delante de él y se plantó frente a la puerta. Malcolmson se vio atrapado, y trató de pensar en qué hacer. Los ojos del juez, que no se apartaban de los suyos, lo hipnotizaban hasta tal punto que impedía mirar hacia otro lugar. Lo vio acercarse, interponiéndose siempre entre él y la puerta, alzar el lazo y lanzarlo hacia él, como si quisiera cazarle. Con gran esfuerzo consiguió apartarse a un lado y la cuerda cayó al suelo de roble. El juez cobró el lazo y volvió a alzarlo para capturarlo, siempre con la terrorífica mirada fija en él, y en cada ocasión, gracias a un extraordinario esfuerzo, el joven estudiante conseguía esquivarlo en el último instante. Lo mismo sucedió unas cuantas veces sin que el juez se desanimara ni pareciera cansado por sus fallos. Más bien recordaba a un gato que disfrutara jugando con un ratón. La desesperación de Malcolmson alcanzó un clímax, permitiéndole echar un vistazo a su alrededor. La luz de la lámpara resultaba deslumbrante, iluminando totalmente la estancia. En todas las ratoneras, grietas y aberturas de los paneles de las paredes, vio ojos de ratas, y eso, una sencilla percepción física, le proporcionó un barrunto de calma. Vio que la cuerda de la gran campana de alarma estaba cargada de ratas, cada pulgada de la misma estaba repleta de roedores, y más salían del pequeño orificio circular del techo, y bajo el peso de todas ellas la campana empezaba a oscilar. Siguió haciéndolo hasta que el badajo tocó las paredes. El sonido resultó bajo, pero la campana solo había iniciado un balanceo. Aumentaría. Al oírlo, el juez, que había mantenido la mirada fija en Malcolmson, alzó la vista y una furia diabólica le alteró el rostro. Los ojos le brillaban como carbones incandescentes y estrelló un pie contra el suelo con tal estrépito que toda la casa tembló. Un espantoso trueno rugió en el cielo cuando el juez volvió a levantar la cuerda, mientras las ratas continuaban corriendo arriba y abajo por la cuerda como si actuaran contra el reloj. Esta vez, en lugar de arrojarlo, se aproximó a su víctima sosteniendo abierto el lazo. Su cercanía poseía un efecto paralizador, y Malcolmson se quedó tieso como un cadáver. Percibió los dedos helados del juez en la garganta mientras aquella rodeaba con la cuerda. El lazo se tensó, se tensó. A continuación, el juez, tomando al rígido estudiante en brazos, cargó con él y lo colocó en pie sobre la silla de roble. Se situó a un lado, levantó un brazo y atrapó el oscilante extremo de la cuerda de la campana de alarma. Cuando subió la mano, todas las ratas se escaparon chillando estrepitosamente y desaparecieron por el orificio del techo. Ató el extremo del lazo dispuesto alrededor del cuello de Malcolmson al extremo de la cuerda de la campana y después retiró la silla. Y en cuanto la campana de alarma de la casa del juez empezó a sonar, se reunió una multitud. Hicieron aparición antorchas y luces diversas y rápidamente una masa silenciosa llegó hasta aquel lugar. Golpearon la puerta pero no hubo respuesta. La echaron abajo y entraron como una luz en el gran comedor con el médico delante. En el extremo de la cuerda de la gran campana de alarma colgaba el cuerpo del estudiante y en el cuadro el juez presentaba una diabólica sonrisa.